Prohibido prohibir. Ni Dios ni Señor. Libera tus instintos. El asunto de los Therians. Haz tu ley. Debajo de los adoquines está la arena. Exactamente. Es como que la sensibilidad pasa a tiranizar a la inteligencia y a la voluntad. Cuando la persona se deja gobernar por los instintos, por la imaginación, por lo que venga, la persona empieza a enloquecerse. Y ahí es que podemos nosotros más o menos entender El problema de la identidad. Muy estimados amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión hemos preparado un tema muy actual, el problema de la identidad, el asunto de los Therians, de los que tanto se habla. Tenemos como invitado especial al Padre Mauricio Galarza, que nos acompaña. Salve María, Padre Mauricio. Salve María, hermano Marcelo. Sí, este tema pues, ¿qué relación tiene con la fe esto? Parecerá que tiene, no tiene. Vamos a comentar un poco y darles algunos aspectos sobre este tema, ¿no? Así que hacemos la oración inicial. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Mauricio, dice la Sagrada Escritura que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Imagen y semejanza de Dios, exactamente. ¿Qué significa eso? Imagen y semejanza. Bueno, tenemos el modelísimo Jesucristo, nuestro Señor. Monseñor John Clan nos comentaba en alguna de sus reuniones, recuerdo, de que cuando Dios tuvo en su mente la creación, ¿no? Él en su mente infinita, pues desde toda la eternidad es muy difícil para el hombre entender la eternidad. Bueno, podemos tener alguna idea, comparaciones, pero así entenderla, lo que se dice, es un poco complejo. Pero Dios, cuando tuvo en su mente divina la creación del universo y el hombre, antes de crear a Adán y Eva, en su mente apareció nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de este modelo crea la humanidad y crea a Adán y Eva. Porque a veces nosotros pensamos de que Dios toma como modelo a Adán y Eva para él encarnarse. Claro, cronológicamente pensamos que fue así. Claro, cronológicamente pensamos. Y que la Santísima Virgen, claro, lógicamente viene después de Eva, pero en la mente de Dios ya estaba ella como modelo. Claro, porque como para Dios no hay tiempo, pues él en su mente tiene a Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, y en el tiempo que es para el hombre, ahí crea Adán y Eva, ¿no? Bueno, el hecho es que esta imagen y semejanza la tenemos en él, Jesucristo, Dios nuestro Señor. Él era un hombre, Dios y hombre, perfectísimo, santísimo, con todas las cualidades que uno puede imaginar de un ser perfectísimo, que para nosotros es difícil imaginar esto. Hay un antiguo manuscrito, de un romano, que algunos dudan de la autenticidad de este manuscrito, unos la defienden, otros dicen que no es enteramente histórico. Bueno, no se define esto, si es un documento o no, datado de la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante la descripción que hace, cómo queda una idea realmente de quién fue nuestro Señor Jesucristo, un relato fuera de la Biblia. O sea, describe el perfil de nuestro Señor. Claro, perfil moral, físico, todo. Entonces, la historia es esta. En este manuscrito, en este documento, dice que el César, al escuchar que había un revuelo en Palestina, claro, el César vivía en Roma, ¿no? Y que había un hombre que hacía milagros, que curaba a los ciegos, que resucitaba muertos, bueno, esas noticias llegan muy rápido. Y es curioso, Padre Mauricio, porque sin tener los medios de comunicación de hoy en día, el César romano tenía conocimiento, porque le llegaban los relatos, informaciones. Sí, sin esa información, difícil gobernar el Imperio Romano. Un imperio vastísimo, con una información defectuosa, pues no se gobierna bien. Entonces ellos se cercioraban. Entonces ahí envió él, según dice este relato, a un centurión romano, un oficial romano, para que diga, a ver, anda y mira si es verdad lo que están diciendo. Porque él se fiaba de otros comentaristas.
venían relatos de otras personas, pero él le mandó expresamente a un oficial, le habría mandado, para que le diga quién es. Y ahí llega el relato que les voy a comentar. Este oficial romano le escribe, le habría escrito al César diciéndole así: mira, César, estuve cerca de este hombre, de Jesús. Dice, te puedo decir lo siguiente, que él era un hombre de la estatura de un justo. En esa época, los romanos tenían referencias de las medidas de altura de una persona, y el justo habría medido 1,85. Entonces, la medida de un justo. Y creo que en la Sábana Santa de Turín Coincide exactamente la altura. Bueno, él tiene la medida de un justo. Su barba y su cabello es como la de los nazarenos. Era el modo de tener su apariencia física de Nazaret, ¿no? Que era cabello, y ahí es interesante que él dice, con el cabello un poquito o un poco más abajo de las orejas. O sea, no es de ese... Cabello largo, esas a veces representaciones Sí, que nos dan. esos personajes así de lucha libre. No es eso. Era un poco más abajo de sus orejas, con la barba del nazareno, que era partida en la mitad, y el cabello también partido en la mitad. ¿Ya? Y hace una descripción interesante, dice, su rostro es tan hermoso como el de su madre. Entonces, claro, el oficial fue, conoció, investigó ya. Y él decía, y es curioso, dice que él cuando habla, atrae tanto que es difícil no amarlo, pero a la vez infunde un poco de miedo. Es impresionante, tal cual. Es como es Dios. Dios atrae bondadosísimo, pero cuidado. Cumple mis mandamientos, ten cuidado, papá. Después, una frase impresionante que dice, pocas veces se lo ha visto reír, pero muchas veces se lo ha visto llorar. Impresionante. Dice, su voz tiene una tal potencia. Dice que a distancias, no recuerdo la distancia, dice uno lo puede escuchar con claridad, como que tenía una voz muy potente, ¿no? Hasta el punto que varias prédicas de nuestro Señor, desde la barca, de llamar a los apóstoles que estaban en la orilla. Claro, él toma el apunte del efecto acústico de él. Y ahí está que el documento, según estas descripciones, es muy lógico que haya sido así. Y por tanto, es probable de que este documento sea real. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. Lo que sí, que la descripción que hace este hombre, la descripción que hace el Evangelio, nunca nuestro Señor toma actitudes bajas. Nunca toma actitudes vulgares. Nunca, es absurdo, una estupidez, pero decir que nuestro Señor, por ejemplo, decía malas palabras, que Él era chabacano, que Él era grosero. No, siempre actitudes elevadas. De mucha grandeza, de mucha nobleza. De nobleza. Y claro, uno dice, pero bueno, ¿ese es nuestro modelo? Claro que sí. Pero el contrario de ese modelo, el anticristo, digámosle así, ¿qué es lo que es? Decía el doctor Plinio Correa de Oliveira. Justamente lo contrario. Si nuestro Señor es la limpieza, lo más contrario a Jesucristo, la suciedad. El orden. El orden. Si él era educado, el otro mal educado. Y así, ¿qué pasa? Que el antípodas del modelo de Jesucristo, imagen y semejanza, sería un animal. Porque Dios dignificó nuestra naturaleza. Él se encarnó, se hizo a nosotros en todo igual, menos en el pecado. Uh-huh. Y cuando el demonio, la serpiente, engaña a Eva, el demonio le dice que si ustedes comen del fruto van a ser como dioses. Pero es impresionante porque Dios se hizo como nosotros. Claro. Entonces dignificó esta naturaleza y por lo tanto es muy grave la persona como que renegar de nuestra condición. Porque los seres humanos le damos la gloria extrínseca, las criaturas le dan esa gloria a Dios. Claro, le damos gloria a Dios asemejándonos a Él, pero tenemos la capacidad también de alejarnos de esa imagen y semejanza. En los animales sabemos también que hay una gradación. Hay animales que son como que tendientes a parecerse al hombre. Entonces, por ejemplo, el delfín, ¿no? El delfín, pues, tiene una serie de movimientos, como que entendiera ciertas cosas. Ahora es un instinto, después de la palabra, ¿no? Un instinto muy desarrollado. Pero decir que el delfín
ahora puede intervenir en un juicio para defender a alguien porque va a tomar cuenta de lo que están diciendo. No, no es posible. O sea, no vamos a divinizar al animal tampoco, a humanizarlo. Podría ser como que tendiente a, pero decir que es tan igual como un ser humano no lo es. Por lo tanto, Padre Mauricio, los animales, Dios quiso que ellos reflejaran ciertas cualidades para que el hombre las pudiera analizar. Por ejemplo, me recuerdo un comentario que hacían sobre el gato, un animal tan casero. Claro. El doctor Brino comentaba, analizando al animal, decía que era un animal que todos sus movimientos eran aristocráticos, eran finos. Exacto. El gato no es un animal bruto, es muy fino, es muy delicado. Cuando él se mueve, casi es imperceptible. Exactamente. Eso por los lados buenos, ¿no? Es elegante, pero el gato también tiene un aspecto que refleja que nosotros debemos analizar, que es un animal muy interesado. Y él solo busca al dueño y trata de agradarlo cuando necesita algo. Cuando está con hambre, Claro. ahí mueve la cola o enciende el motorcito. Exacto, el ronda. Y comienza y pasa por las piernas del dueño, de la dueña, y comienza a palanquearse, ¿no? Pero una vez que él ya no necesita, que ya comió, se va, se desaparece. El gato es un animal que normalmente se desaparece y toca buscarlo. Claro. Hoy en día hay mucha gente que los pobrecitos los tienen encerrados, pero normalmente el gato necesita expandirse y él se va. Ajá. El perro, en cambio, es un animal que los movimientos de él sí son un poco toscos, pero es un animal muy fiel. Ajá. Y siempre está dependiendo del dueño, mismo que el dueño a veces se moleste con él porque hizo algo en la casa, pero después el animal se queda tranquilo. Ya, por ejemplo, el caballo también. El caballo, bueno, antes se usaba mucho el caballo hasta que apareció el automóvil, etc. Pero el caballo era un animal sumamente cercano al hombre y muy también tenía ese como instinto desarrollado de ser muy fiel a su dueño, ¿no? Hasta poderlo defender también. Inclusive. Y acompañarlo en batallas, porque Sí. el animal, un animal utilizado en las cargas de caballería, en grandes combates. Cuando se ve, por ejemplo, el rejoneo, uno ve cómo el hombre puede llegar a educar a un animal de tal manera que es una figura hermosa realmente el caballo cuando va galopando en el rejoneo. Es muy elegante, tiene se mezcla valentía, se mezcla astucia, pero claro, todo porque el hombre lo domina. Exactamente, y es lo que algunos comentaristas del rejoneo dicen, que el animal en ese momento está en manos de su dueño. Cuando está el toro al frente, el caballo depende exclusivamente del rejoneador. Así. Está en manos de él. Lo que él diga, lo que él mande, tiene que hacerlo, porque sabe que su vida se abandona. Está en un hilo, está colgando de un hilo. Increíble, ¿no? Pero bueno, estamos hablando un poco de la dignidad del hombre, cómo Dios lo hizo al hombre a su imagen y semejanza, y cómo tenemos la capacidad de hacer lo contrario. ¿Dónde en nuestro tiempo reciente, podemos hablar a lo largo de la historia, otros episodios, pero ¿dónde es que aparece esta filosofía, esta doctrina de que el hombre tiene que parecerse al animal? Me parece que es en Francia que apareció esta situación en el mayo del 68. La famosa revolución de la Sorbonne. La revolución de la Sorbonne. ¿Por qué? Porque los estudiantes parisinos, cuando salieron de Nanterre, de otros lugares, a protestar por tal o cual inconformidad que tenían, pues ellos salen porque ya tenían maestros que les educaron en este sentido. O sea, no fue una cosa espontánea. Por lo tanto, hay una filosofía que está por detrás. Así es. Y era una filosofía que llevaba años. Pero los profesores fueron los que adoctrinaron a estos jóvenes y los jóvenes, pues, hicieron las manifestaciones que ya conocemos con toda la anarquía y el caos que provocaron. Bueno, pero vamos a las ideas de la revolución de la Sorbonne. Los eslogans que ellos escribieron en grafitis en las paredes. La más famosa: prohibido prohibir. Ni Dios ni Señor. Libera tus instintos. Haz tu ley. Haz lo que tú quieras. Debajo de los adoquines está la arena. Exactamente. Después, la otra que era famosa también, que es hasta blasfema. Si encuentras a Dios, mátalo. Y así, frases que tienen mucho significado y que en estas frases se explicaba lo que ellos aprendían. Que era: sin Dios ni ley, libera tus instintos.
Y esa fue la desgracia de la humanidad. A partir del momento en que los hombres empezaron a soltar toda su maldad, los instintos, que ellos dicen que son buenos, la Iglesia dice que los instintos son buenos en cuanto son gobernados por la inteligencia, por la fe. ¿Sí? Todos esos instintos pueden ser regulados por la fe, por la conciencia, por la verdad moral, por lo que es bueno, por lo que es malo. Pero libéralos y así haz lo que quieras. No es así. Entonces, claro, ahí empezó la gente ya a no bañarse, habitualmente quedarse sucio, usar ropas que no correspondían para un medio social determinado, usar todo el cabello largo, la barba desgreñada, sin cuidado, sin ningún peinado. Y así esta juventud evolucionó hasta llegar a el rock, los heavy metals, hoy en día es el reggaetón y otros movimientos musicales en que ya las personas no ocultan, no frenan sus instintos, lo tienen sueltos. Por lo tanto, es una revolución que se da dentro del propio ser humano. Porque si entendemos las potencias, que es la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad, es como que la sensibilidad pasa a gobernar, o mejor dicho, a tiranizar a la inteligencia y a la voluntad. Y ahí es que, y esto lo dice el doctor Plinio Corrêa de Oliveira, Monseñor John Clá, cuando la persona se deja gobernar por los instintos, por la imaginación, por lo que venga, la persona empieza a enloquecerse. Y ahí es que podemos nosotros más o menos entender por qué hace poco tiempo, creo que hace unos meses, no recuerdo bien, en una exposición en Europa, un súper artista colocó en una exposición una banana pegada con una cinta de embalaje, pegada en una pared, y vendió eso por más de 1 millón de euros. Entonces te dice, a ver, yo puedo poner una banana con una cinta de embalaje y yo voy a medir a vender eso por 1 millón de euros. Bueno, está loco el que hace eso, sí, pero más loco el que lo compra. Lo compraron. ¿Y qué hizo el comprador? Y eso con un montón de medios de comunicación, tomando fotos, ¿no? Sacó la cinta de embalaje y se comió la banana. Ahí se fue el 1 millón de euros. Y después le preguntaron y ahí sí, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Por qué te animaste a comprar? ¿Qué es lo que te hizo ver? No sé qué. Bueno, el hecho de que en medio de las respuestas dijo, nunca comí una banana tan sabrosa. Esa fue la respuesta. Bueno, ahí, mire, yo no sé si ahí necesita un médico, un psiquiatra, pero ustedes que me ven podrían comprar una banana en 1 millón de euros. En otra bienal que hubo en Nueva York, en la década del 80, recuerdo, fue famosa esa noticia, había un cuadro surrealista, ¿no? Que era con rayas, marcas, medio manchado. ¿Se ha visto esas? Y que el autor tiene todo un listado para explicar el motivo, la expresión, la angustia existencial, todo, ¿no? Entonces, y los reporteros están ahí para tomar nota, claro, y las cámaras. Claro, y el hecho es que le preguntaron, bueno, ¿y cómo fue que? Y ponen esos títulos del cuadro, ¿no? Entonces, inmensidad, así, o sea, una cosa que no sabe qué es eso. Bueno. Entonces le dijeron, ¿y cómo pintaste el cuadro? ¿Cómo te inspiraste? ¿Qué fue Y ahí los periodistas siempre haciendo elogios, ¿no? Y esa gama de colores. Esa profundidad. Profundidad, ya. Y ahí él dijo, mire, le voy a decir la verdad. Dice, yo estaba en la casa, con el lienzo en el piso, porque un cuadro medio grande, y se me ocurrió darle el pincel al mono que yo tengo en la casa, a mi mono. Y el mono, como ya me había visto pintar, él también empezó. Fue imitando. Y dije, bueno, pongámosle. Y lo vendió, lo pintó el mono. Entonces, ¿qué preparación, estudios para vender una obra de arte así en tantos precios? No hace falta. Fue una mascota y la pintó. Entonces, ¿por qué pasa eso? Cuando los instintos pasan a gobernar al hombre, el hombre se enloquece. El hombre ya no quiere ser imagen y semejanza de Dios, porque lo que más le hace parecer al hombre
junto con su apariencia física, es la inteligencia sobre todo. El hombre tiene razón. También los ángeles tienen inteligencia. Por eso es que se asemejan más a Dios que a los seres inferiores. Bueno, ahora, en estos individuos terians aparece esto. Es la liberación de los instintos más salvajes, en que ya la persona se cree un animal. Ahora, por desgracia, esto tiene carta pública, o sea, tiene libertad. Publicidad. ¿Cómo es posible que una persona se rebaje tanto que él no quiera parecerse a su creador y quiera aparecer igual a el animal? Esto entra en cuestiones psiquiátricas seguramente, seguro que entra psiquiatría aquí, pero nosotros hasta tenemos dificultad de explicar, o sea, tenemos que explicar lo obvio. Es obvio lo que estamos diciendo, es lógico, es razonable, pero ahora tenemos que explicar que eso no está bien, cuando no se debería explicar. Simplemente miramos y desechamos. Pero ¿qué pasa? Esto amenaza a la humanidad. Porque vamos a imaginar que un piloto de avión sea un Terians. Y se le ocurre en medio del vuelo, y dice que es un colibrí, y sale volando al fondo de la cabina y deja la cabina sin mando. Bueno, pero está el copiloto, y si él también es Terians, el otro dice que es, no sé, una ardilla y sale corriendo, y listo. O sea, hay una serie de consecuencias que pueden venir de esto. Ahora, Padre Mauricio, lógicamente hay algunas personas que podrán decir, no, pero esto es una novelería, Padre. Esto, espere un poco, que de aquí esto va a disminuir, esto va a desaparecer porque no va a tener la acogida. Pero uno puede decir que de repente es el bastón que están lanzando al otro campo. Es como una meta, claro. Y miren, aquí comentábamos un poquito antes de grabar este podcast. En 1968 hubo una película taquillera, en el mismo año de la Revolución de la Sorbón, y hasta parece como que se hubieran conversado, ¿no? Apareció la película El planeta de los simios, con el famoso actor de esa época que fue taquillero, Charlton Heston. Este actor de origen judío, pues que protagonizó de las películas más taquilleras de su época, ¿no? Ben-Hur, Los 10 Mandamientos y otras más. Entonces, cuando salió El planeta de los simios, claro, es una especie de ficción, fábula, un sueño, que para los que no conocen bien la trama, pues es una nave espacial que va a hacer una misión y se pierden en una especie de, ¿qué le digo? Un agujero negro, no recuerdo bien, y como que se pierden en el tiempo. Y al final la nave vuelve a su curso y la nave vuelve a la Tierra. Y en esa época pues era por cápsulas, ¿no? Que se iban dividiendo el cohete y hasta que cae en un paracaídas, cae donde están los tripulantes, cayó en el mar. Y claro, el principal de la película, Charlton Heston, que era uno de los astronautas, pues está en su puesto de mando, está tratando de controlar la nave, al final ya cae. Bueno. Entonces, sorpresa para él que en ese impactarse en la tierra y caen en el agua, caen, digamos, bien. Él va a ver a los otros compañeros de tripulación, 2 o 3 más, y todos estaban fosilizados, envejecidos. Como que hubiera pasado muchos años y solo él quedó como él era. Ahí es que sale de la nave, tiene una barca, una pequeña boya, va nadando, etcétera, etcétera, y cuando llega a tierra, sorpresa, que no hay seres humanos, sino que lo que ve por todos lados son simios. Los simios lo toman preso y se sorprenden los simios porque los simios hablan, los simios tomaron cuenta de las ciudades y los hombres estaban enjaulados como animales. O sea, que se había invertido el papel. Y se sorprendían de este individuo que hablaba. Sorprendente. Y entre los simios hablaban, oye, este habla. Es un prodigio.
Ya, entonces bueno, no vamos a ir toda la trama porque será muy largo, pero cómo ellos ya fueron previendo de que iba a haber un momento en que iba a haber esta paridad hombre-animal. Y usted dice, bueno, veamos estos Terians, veamos el planeta de los simios y vamos a ver una similitud. El hombre se animalizó. Y la humanidad, si va así, desaparece. Entonces, junto con esto, aquí hay una cuestión más de fondo que tenemos aquí el libro del Dr. Plinio Corrado de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución. Es una edición muy especial y el doctor Plinio, en esta descripción magnífica, que es una descripción histórica y filosófica de la lucha entre el bien y el mal, y demuestra cómo hay una cabeza, hay un motor que está por detrás de todo este caos, de este proceso revolucionario que es el propio demonio, que quiere desfigurar la obra de Dios, la creación. ¿Cómo llegar a ese objetivo? Y el doctor Plinio, me voy a permitir aquí leer un trecho. Él describe sobre las profundidades de este proceso revolucionario. Entonces, él habla, el principal, las tendencias en las ideas y en los hechos. Y cuando habla de las tendencias, él dice, la primera, esto es la más profunda, consiste en una crisis de tendencias. Estas tendencias desordenadas que por su propia naturaleza luchan por realizarse, no conformándose ya con todo un orden de cosas que le es contrario. Por lo tanto, la ley de Dios, los mandamientos, la civilización cristiana es el mayor obstáculo para estas tendencias, porque hay un orden establecido. Continúa. Comienzan por modificar las mentalidades, Padre Mauricio, los modos de ser, las expresiones artísticas y las costumbres, sin llegar nunca a tocar de modo directo. ¿Por qué? Porque pueden como que sorprender, asustar a los otros. Sin llegar nunca a tocar de modo directo, habitualmente por lo menos las ideas. Sí, es tal cual. Eso de las tendencias tiene que ver con los instintos, ¿no? La liberación de los instintos. La liberación de los instintos que hablábamos de mayo del 68 dieron origen ¿a qué? A la promiscuidad de parejas. Cada uno vive con quien quiere, como quiere y porque quiere. Ahora hace poco, por desgracia, un mandatario de un país habló de que ya se debe legalizar el matrimonio infantil. Imagínense la aberración. Y hay argumentos, ¿no? No, sí, porque la psicología dice que no sé qué, sí. Hay psicólogos que defienden estas aberraciones como Sigmund Freud, ¿no? Bueno, esa es la liberación de los instintos. O sea, tú haz lo que quieras, no tengas bloqueo de nada, todo es bueno, todo es sano, no hay nada malo. Entonces, ahí, en esa liberación de los instintos, tiene que ver lo de las tendencias. En las tendencias uno se suelta porque ya no hay un freno, ya no hay una disciplina, yo no quiero orden, yo no quiero unas normas, no quiero educación, no quiero nada, no quiero familia, no quiero tener hijos, no quiero que nadie me mande, es la anarquía total. Eso está descrito en esta obra maravillosa del Dr. Plinio Corrado de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución. Y una cosa también que recuerdo, hermano Marcelo, que el Dr. Plinio decía que dentro de esto había una teología también, ¿no? Algo muy profundo. Él decía que el demonio, cuando se rebeló contra Dios, se dio cuenta de que no lo puede derrotar. Y este hipernervioso, que es así como le decía el Dr. Plinio al demonio, este histérico, al no lograr derribar a Dios de su trono, ¿qué es lo que hace? Él decía está como un diálogo. Está bien, no pude contigo, pero voy a destruir tu creación. Y voy a destruir lo que más se parece a ti, el hombre. Voy a hacer que ese hombre no tenga nada que ver contigo, no sea tu imagen y semejanza. Y ahí viene todo esto que les comentamos. Ya no es difícil concluir esto de Terians y compañía. Todo lo que sí es que la mente humana ha sufrido un avalo tremendo, una perturbación tremenda. Y para ver el grado, el alcance que esto tiene, que el doctor Plinio decía que después del deicidio, o sea, el pecado de haber matado al hombre Dios, deicidio, de las cosas más graves que le podían suceder, que le podía suceder a la humanidad, era la pérdida de la luz de la razón. Así es. Ya no hay luz de la razón.
hay cosas tan bárbaras, tan absurdas, tan hasta criminales. Ahorita estoy recordando un hecho que muchos ya deben haber oído, de un joven que le encantaba arriesgar su vida en una patineta en grandes edificios. Él se colocaba en la patineta haciendo piruetas en el filo del edificio. Edificios de 20, 30, 40 pisos, no sé. Y él se filmaba. Y claro, la filmación pues es tremenda. Entonces, claro, ahí la red social de él sube porque el que quiere ver eso, pues cómo un hombre se expone de esa manera. Y lógico, se mató. O sea, era lógico que se iba a matar. En algún momento podía darse un Se error. resbaló y se cayó y se mató. Pero usted dice, pero él no calculó eso. No sé, eso ahí vaya que ver la mente de él. Y entramos en la locura. Otro aspecto de locura. Hace un par de años en Estados Unidos, 2 migrantes o hijos de migrantes latinos que vivían ahí en Estados Unidos, no sabían cómo hacer subir su cuenta de Facebook. Creo que era una cosa de esas. Entonces, muchachos de 25 años más o menos, el uno le dice al otro, el varón le dice a esta mujer, hagamos lo siguiente, vamos a filmarnos, voy a poner aquí mi celular, yo tengo aquí la pistola. Entonces le decía a la mujer para que ella tome la pistola y le dispare, pero él se iba a proteger con un diccionario. Ya. Claro, el diccionario es grueso y todo. Y en efecto, pusieron la cámara a filmar, la muchacha tomó la pistola, disparó y lógicamente lo mató. Pero ni él ni ella concluyeron de que iba a morirse con el disparo. Entonces eso es un problema ya de la mente. La luz de la razón ya no funciona. La luz de la razón ya no funciona a tal punto de que ahora hace poco, una semana atrás aquí en Ecuador, un señor involuntariamente, por lo que decía la noticia, atropelló a un perro y lo mató. Involuntariamente. O sea, no tiene ninguna intención de matar. Llegaba con su familia de viaje, lo pisó, el perro era del vecino. ¿Qué hicieron los vecinos? Lo mataron al señor. Eso tiene proporción. O sea, por el hecho de matar a una mascota, ahora yo mato a un hombre. Se puede entender un llamado de atención, una discusión acalorada, un reclamo, hasta ahí. Hasta ahí, pero matarlo. Entonces la luz de la razón, ¿cómo está? Y las leyes respaldan. Es decir, la locura hasta en ciertos lugares está respaldada por la ley. Se puede entender, Padre Mauricio, el cuidado, hasta se podría decir el afecto que la persona tiene por una mascota. No se trata de decir que no lo debe hacer, pero todos, hasta de pequeños, siempre tuvimos una mascota, cuidamos, nos alegramos, hacerla pasear. El problema no está en tener o no tener, el problema está en el apego. En la sobrevaloración que tenemos de la mascota. Exactamente, a tal punto que el ser humano pasa a ser como que un esclavo del animal. Así es. Me contaba una señora de una veterinaria, una señora católica, tiene una veterinaria y ella me lo contó. Me dijo, mire, aquí vino una señora a comprarme el último dinero que ella tenía para darle de comer a la mascota. Y la señora, como es médico, veterinario, pero bueno, es médico, algo de medicina humana también sabe, veía que estaba con un niño en los brazos, que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no le pasaba. Él le preguntó a la veterinaria, bueno, ¿y qué le pasa a su niño? No, dice, lo que pasa es que está con esto, pero no tengo dinero para comprarle el remedio. A ver. Pero dinero para... Entonces, la señora fue dándole prioridad a la comida de la mascota y no a la medicina de su hijo. ¿Qué es lo que hizo esta señora? Le dijo, vea señora, le regalo la comida para el perro y por favor gaste en su hijo el dinero de la medicina para que no, hasta se puede morir con eso, lo que tiene. Hay una escala de prioridades, Padre Mauricio. La luz de la razón desapareció. La gente ya no piensa como debe hacerlo. Es impresionante. Hablemos, mire, yo tuve mascotas que yo las recuerdo muy bien, maravillosas. Tenía un periquito que se llamaba Georgito, bueno. El periquito era mimoso y todo, pero un día se murió, bueno. Pero como todo animal se muere.
Ahora, yo decir que al periquito, porque se va a morir, yo le doy prioridad y no a mi hijo que está por morirse también, o puede morirse, de ninguna manera. Ahora ya se cambió eso. Y peor aún, Padre Mauricio, ya hemos tenido varios casos de personas que dicen, por favor, a veces le pueden pasar una misa a mi mascota, si pueden venir a mi propiedad porque la enterramos y yo necesito que hagan una oración especial, bendición del lugar. Ahí ya la mente humana ya traspasó a otra frontera. Y así podemos darles muchos ejemplos de la pérdida de la luz de la razón. La luz de la razón se extinguió o se está extinguiendo. Entonces aquellas personas que piensan como deben pensar son mal vistos. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Y ya está pasando. Que los que piensan como se debe pensar se van al manicomio. Y los locos están sueltos. Por eso está esa famosa frase de este francés de Paul Bourget. Él dijo, o vives como piensas, o pena que terminarás pensando como vives. Ahí es tal cual. Es esa misma frase. Entonces, miren, a nuestros amigos pues queremos animarles a que pues traten de pedir entre sus oraciones no perder la luz de la razón. Y es a través de la razón que nos asemejamos a Dios. Cuando perdemos la razón, ahí nos asemejamos al animal y es lo que el demonio quiere. Anton LaVey, que era el famoso satanista de los 80 y que hasta ahora le rinden culto los seguidores de él, este Anton LaVey escribió un libro que le llama la Biblia satánica, ¿no? Y este decía así, para resumir este libro, podemos decir esto, haz lo que quieras y esa será tu ley, la liberación de los instintos. Libera tus instintos, o sea, todo es el mismo espíritu. Jacobo Rousseau, en la Revolución, antes de la Revolución Francesa, padre de la Revolución Francesa, él hablaba también eso, de liberar los instintos, de no reprimirte. En un famoso libro que él escribió, el Emilio, famoso de cómo educar a un niño, ya vislumbraba eso, ¿no? Entonces, esto viene de lejos, ¿no? Entonces, Rousseau se armoniza admirablemente con Anton LaVey, el satanista, siglos después. Es el mismo espíritu. La revolución de la Sorbona. Sorbonne, Levi Strauss, famoso francés estructuralista, también hablaba de lo mismo. El mismo espíritu. Y es donde actualmente en las entidades de educación superior se propaga y se hace propaganda de estos autores. Por lo tanto, esta novedad, este nuevo movimiento del que estamos hablando, de los Terians y todo, como que no es una cosa aislada. Es una manifestación de algo que ya venía fermentándose. Claro, y es un aspecto de un todo. Esto es un todo, ¿no? Estos te hemos comentado hasta ahorita, muchos aspectos aquí, por acá y por allá. Todo es lo mismo, ¿no? Es el hombre alejándose cada vez más de su creador, de su imagen y semejanza. Pero bueno, en fin, hermano Marcelo, de esto podríamos conversar. Hay un podcast que estamos por editar que es Esclavitud y Libertad, que también habla de este tema. Así que ahí ustedes pueden aprovechar más comentarios, análisis que hacen parte de este mismo tema. Así que bueno, queridos amigos, ha sido un gusto haber estado con ustedes, con el hermano Marcelo. Por cierto, una última cosa, algo que me llamó la atención, hermano Marcelo, es cómo esto hace 3 semanas, un mes, había una que otra noticia salía por ahí, pero no así de una forma fantástica. Y de repente, como una avalancha, así como que... Algo bombástico en todos los lados. Curioso eso, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó? He escuchado que existen granjas de celulares, así es como le llaman granjas, que para cuando quieren que algo salga muy viral, se viralice, son cientos o miles de celulares en que una persona los activa para que puedan promocionar determinado cantante, película. O sea, todo es artificial. No sé si entró también en esto una granja de celulares, porque de repente se destapó así tan fuerte que... Y una especie de visualización así genial. Sí, y empieza a hablar el uno, habla la prensa, habla por aquí y allá. Curioso, ¿eh?
Pongamos el ojo. Pero todas estas cosas siempre son preparadas porque tiempo atrás hubo una noticia, ¿no? de un famoso hombre que ahora se creía gallina, entonces que estaba en un cubículo y ahí sentado porque él se creía gallina. Increíble. Entonces, claro, la gente comenzó, esto es una cosa ridícula, media aislada, no pasa nada, es una locura de momento, pero no. Ahora no. Fueron ciertas noticias que van preparando a la opinión pública, como que adormeciendo Claro. la conciencia para cuando ya salga esa campaña publicitaria, la persona como que ya tenía elementos. Así es. Y cuidado que legalicen estas locuras, porque de aquí a poco va a aparecer el que se cree tiburón, el que se cree piraña. Va y ataca a una persona, la muerde, Exacto. no, es que yo me creo piraña. No, y la listo. ley lo ampara porque no, pues es su forma de ser. El otro que se cree anguila eléctrica y de repente empieza a electrocutar a todo el mundo. Después el que se cree vampiro y empieza a chuparle sangre a todo el mundo, se le lanza al cuello. Claro, puede aparecer sin problema, ¿no? Eso acontecerá si dejamos que acontezca. Tengamos cuidado. Bueno, vamos a rezarle a la Santísima Virgen, ¿le parece, hermano Marcelo? Agradeciéndole pues sus dones, sus gracias y para ser imagen y semejanza de Dios realmente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy agradecido, Padre Mauricio, por su presencia en este programa y un saludo a nuestros amigos. Nos veremos en la siguiente ocasión. Salve María. Salve María.